Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Benali, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar de un tema que nos han pedido en redes sociales y es que hablemos de esta montaña rusa que ha tenido el precio del café en los últimos 50 años. En el último mes el precio del café ha subido más de un 25% y esto es una locura. Los productores están muy contentos en algunos países donde hay cosecha, pero hay que entender cuáles son los ciclos que se dan en el precio del café y por eso les trajimos este tema al podcast. Juanfe, ¿qué tal si nos trasladamos al pasado, a 1977, y empezamos a revisar la crisis de las heladas en Brasil y cuál fue el precio que alcanzó el café? Pero antes de que nos cuentes, pues los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo. De paso, le den like a este video que nos ayuda muchísimo. Y también, si nos están escuchando, pues se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify. En la década de los 70 no fue una época muy buena para el café, especialmente para el café brasilero, porque tuvieron una helada en 1975 y luego otra helada que fue la más grave, que fue la helada negra en 1977, y esto llegó a afectar el 50% del abastecimiento mundial de café. En esa época decían que se iba a acabar el café en el mundo, que no había forma de recuperarse, que ya no iba a haber forma de disfrutar una taza de café en las diferentes partes del planeta y era casi una catástrofe mundial alrededor del café lo que se dio, y todo esto representó en una subida del precio a $3.2 la libra, que es el nivel al cual cerró el precio del café el pasado viernes. Entonces, en esa época había mucha incertidumbre con el precio del café y era un precio muy alto lo que se estaba presentando en 1977. Bueno, y parece que la palabra crisis es la que acompaña el tema del precio del café, porque nos venimos 20 años adelante a 1997 y hay de nuevo una crisis con el tema de producción de Brasil y de Vietnam. ¿A cuánto llegó el precio del café ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? Ya en el 97 el café también se pegó una subida porque venía de niveles muy bajos, por debajo de $1, y sube hasta los 270 centavos de dólar, que son $2.7 por libra. Y esto se da porque otra helada en Brasil, no tan grave como la del 77, pero también afectó en gran parte el cultivo en este país, y Vietnam, que ya se estaba posicionando como uno de los mayores productores de café del mundo, también tuvo problemas logísticos y problemas climáticos que bajó la producción de robusta, y esto puso muy nervioso al mercado, que hizo que subiera de niveles muy bajitos, cercanos al dólar, a los $2.7 por libra, que también fue un boom en el precio en ese momento. Bueno, y no podemos hablar solo de picos, también tenemos que incluir los valles que ha sufrido el café. Y antes de saltarnos al 2011, pues hablemos de qué sucedió con el precio del café después de 1997, que estuvo tan alto. Después del 97, cuando el precio llegó a esos $2.7 por libra, pues los empresarios veían que el café era muy rentable, que era muy buen negocio, y veían una posibilidad de inversión grande. Empezaron a sembrar café en diferentes partes del mundo, empezaron a aumentar las áreas de cultivo, y en el 99, por el alza en la oferta de cafés, ya el precio está a un nivel de los 80 centavos de dólar, que en 2 años, por la expectativa de producción tan alta que había en el mundo de la industria del café, pues bajaron los precios y llegó a este nivel de 80 centavos de dólar. Bueno, ahora vámonos al 2011, porque esto literal es una montaña rusa. O sea, hemos ido de superprecios a precios muy bajitos, y en 2011 pues empieza la demanda en ascenso del café y nuevamente el clima hace de lo suyo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué precio alcanza el café? Bueno, ahora en el 2011 también se da una subida, supera la barrera de los $3 que no se daba desde el 77, y esto se da porque
En Brasil y Colombia se dieron unas lluvias muy regulares que no permitieron la producción de café en los niveles que se tenían esperados. La oferta disminuyó porque Colombia, al ser el tercer productor de café en el mundo, Brasil el primero, y al no tener un abastecimiento de manera adecuada, pues el mercado se puso muy nervioso y tiró los precios hacia muy arriba. Y también esto se acompañó de la entrada de China a consumir café. Los chinos antes de el 2011 pues tomaban en su mayoría té, pero cuando se da este boom económico de China, cuando empiezan a subir los sueldos, cuando ya hay una clase media con mayor poder adquisitivo, empiezan a tomar café y se junta la poca oferta de los principales países productores con la subida de la demanda, y esto hace que el precio supere la barrera de los $3 en el 2011, y fue también un choque de mercado que nos tocó, y fue en el año que creamos la empresa, y crear la empresa con precios muy altos pues lo veíamos como un reto, pero nos sirvió para tener un costeo muy adecuado de nuestro café tostado y tener muy buenos resultados en los años posteriores. Y ahí sí ya me empiezo a acordar yo de los precios, y pues como vemos en que encontramos un pico en 2011 y con seguridad vamos a encontrar un valle en los siguientes años. ¿Cuál fue ese valle y cuál fue el precio? Efectivamente, otra vez los capitales que siempre están buscando mayor rentabilidad vieron una gran oportunidad para producir café, vieron que los precios de $3 eran muy atractivos para tener una utilidad mucho mayor a la que tenían en otros sectores de la economía. Se empezó a sembrar café, empezaron a mejorar la tecnología tanto en Brasil como en Colombia, empezaron a expandir las áreas de cultivo, y en el 2013 el precio vuelve a los niveles de $1, y ahí fue bastante fuerte ver cómo había mucho café, había una productividad, había mucha oferta de café en el mundo y los precios en unos niveles que estaban por debajo de los costos de producción. Y esto es un ciclo que se va repitiendo y cada vez se vuelve más cíclica la forma de cómo se comporta el precio del café. Y llegamos al año 2021 y 2022, que en este par de años pues empezamos a sentir el impacto de la pandemia y nuevamente el cambio climático, que creo que la variable clima es clave para entender qué es lo que pasa con el precio del mercado del café. Pero ¿a qué precio llegamos en 2021 y 2022 y qué fue lo que sucedió acá? En el 2021-2022 el precio llegó a los $2.6 por libra, y esto se dio por temas logísticos. No habían contenedores para mover el café, también el tema del cierre de los establecimientos, de la cancelación de los eventos, de las empresas también llevar a sus empleados a casa, pues eso bajó la demanda de café, y esto puso también muy nervioso al mercado. Y el tema climático también empezó a hacer mella porque se dio una sequía en Brasil que bajó la oferta de café en el mundo, y esto hizo que los precios pues también empezaran a subir. Y también pues la incertidumbre de la economía hizo que muchos capitales se fueran hacia las materias primas y empezaran a impulsar el precio hacia arriba. Bueno, y tú hace ratico lo mencionabas, y es que el mercado del café es cíclico, el precio es cíclico. Entonces, si acabamos de hablar de un precio alto, vamos a tener que hablar de un precio bajo. ¿Qué pasa entre el 2022 y para ya llegar finalmente al 2024, que es donde estamos? En el 2023, a finales del 2023, el precio llegó a $1.4 la libra, bajó bastante desde esos picos que alcanzaron en el 2022 de $2.6 la libra, y esto se dio por una recuperación de la producción,
ya mejoró un poco el clima, se recuperaron los inventarios certificados de cierta manera, pero estaba ahí como esa tensión de qué era lo que iba a pasar con el mercado y por eso bajó, pero ya luego se empezó a recuperar nuevamente. Bueno, y después de que hacemos este repaso, ahora sí llegamos al día de hoy. Estamos en 2024 y ya a puertas de recibir 2025. ¿Y qué se espera que pase con el precio del café? El precio del café se disparó en los últimos 2 meses, llegó a un nivel de 3.33 dólares la libra, que es un precio que no se había visto desde esas épocas de la helada negra en 1977 y se dio principalmente porque se venía de 2 años de una producción muy baja en Brasil, también Colombia con problemas de productividad, Vietnam en las mismas condiciones, los inventarios certificados por debajo de los promedios de los últimos 5 años. Se juntaron todos esos elementos y dispararon el precio hacia arriba y todo esto se empujó de manera más fuerte con lo que pasó con la floración en Brasil, que va a dar la cosecha del 2025, que floreció de manera espectacular, pero por las previas altas temperaturas, la poca precipitación, pues los árboles no estaban preparados, no tenían las suficientes hojas, las suficientes fuerzas para sostener y para desarrollar bien ese fruto con esas flores. Entonces se tuvo una floración fallida y esto sí que puso nervioso al mercado y por eso estamos viendo los precios en niveles por encima de los 3.2 dólares la libra. Y la pregunta natural que yo sé que se deben estar haciendo los empresarios cafeteros que nos están escuchando es, bueno, ¿y qué hacer con estos precios? ¿Cómo poder sacar el mayor provecho de ellos? Porque ya hemos entendido con lo que acabamos de hacer de este repaso de los últimos 50 años, que es cíclico. Sí, en este momento está arriba, pero el mercado nos está indicando que en algún momento va a empezar a caer y en algún momento a subir y a caer y a subir, porque ese es el ciclo que maneja el precio del café. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No sería raro que empezáramos a ver a empresarios cafeteros sembrando más café, teniendo muchos almácigos, aumentando el área de sembrado? En Brasil deben de estar pensando, bueno, si el 20% que estaba bajo riego no se afectó, entonces cómo empezamos a mejorar el riego en las demás áreas de cultivo. Y con toda seguridad ya se están haciendo las estrategias para que esto que está pasando pues no afecte la producción de los próximos años, porque desde 1977 se han dado estos eventos climáticos, estos eventos logísticos, y siempre se ha buscado la solución y por eso es que el mercado sube y baja. ¿Qué va a pasar y cuándo? No sabemos, eso nadie lo sabe, nadie tiene la bolita de cristal, pero lo que sí pueden hacer los productores, porque en este momento el balón está en la cancha de los productores, que con esa utilidad que están obteniendo en este momento, pues van a tener que mejorar sus cultivos, van a tener que mejorar sus estrategias de conservación de suelos, mejorar la tecnología de producción, mejorar sus técnicas de beneficio para mejorar la calidad, también ver cómo aumentan esa productividad y empiezan a controlar de manera más eficiente los costos, y sobre todo tienen la oportunidad de empezar a desarrollar sus estrategias de administración de riesgo para que con la utilidad que están teniendo en este momento puedan comprar sus opciones y fijar estos precios que tienen ahora, para que en el caso que el café baje, pues todo lo que baje se lo devuelva a la opción, y si sube, pues no queden amarrados a ese precio, sino que puedan vender más caro y sostenerse en estos precios para sus próximas cosechas, para que no queden como en la incertidumbre, venga, ¿qué va a pasar en el 2025? ¿Qué va a pasar en el 2026?
sino que con estas estrategias de administración de riesgo van a poder asegurar esta misma utilidad que están teniendo hoy para sus futuras producciones. Y eso es lo que hablamos en el primer libro de la Vibe, de cómo ganar siempre en el negocio del café. Desmenuzamos todas las estrategias de administración de riesgo de precio que existen, con ejemplos claros para que ustedes puedan empezarlos a utilizar en sus negocios cafeteros y empiecen a tomar decisiones más inteligentes con base en lo que hoy nos está mostrando el mercado, porque bien lo dijiste hace un rato, no tenemos forma de predecirlo, pero lo que sí tenemos forma de hacer es de fijar el precio que está hoy para tenerlo en un futuro. Entonces están más que invitados a que se lean el libro, porque yo creo que les va a dar muchísima claridad acerca de lo que hemos venido conversando. Y muchas personas dicen, no, es que esas cuentas para comprar las opciones son muy difíciles de sacar, que solo los grandes lo pueden hacer, que eso es imposible. Y no, nosotros somos una empresa relativamente pequeña y averiguando, llamando a los brokers, haciendo reuniones, exponiendo el proyecto que teníamos, nos abrieron nuestra cuenta de bolsa y hoy estamos protegidos con opciones ante la subida. Y lo mismo pueden hacer los productores. Si empiezan a llamar a los brokers, empiezan a ver qué les piden para abrir sus cuentas, cuáles son sus facilidades, cuáles son los retos, pues empiezan a buscar las estrategias para que de manera individual o de manera conjunta, por medio de sus cooperativas o por medio de una reunión de caficultores, se unen y forman una asociación para ese fin en particular de abrir una cuenta en bolsa y desarrollar sus propias estrategias de administración de riesgo. Todo eso se puede hacer, pero lo que sí está claro es que nadie va a venir a hacerles esa tarea. Son ustedes los que tienen esa responsabilidad, y afortunadamente ya hay libros como Cómo ganar siempre en el negocio del café, que les detalla toda la estrategia y les muestra cómo funciona cada una de las herramientas para que ustedes la apliquen. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que están empezando en el negocio, ya llevan tiempo en él y necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de la Vibe. Nos encanta compartir este Café La Vibe con ustedes todos los días, y por favor suscríbanse, denle like a este episodio. Y por supuesto ahí están todas las redes sociales para que hagan sus preguntas, sus comentarios, porque nos encanta siempre estar en contacto con ustedes. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Bueno, en el 2023, a finales del 2023, el precio bajó hasta $1.4, o no. Se han dado estos mejorar sus técnicas de mejorar sus técnicas de pero lo que sí